Hoy volvemos a hablar de un autor que para los que valoramos la libertad, la lucidez intelectual y la autenticidad vital no necesita presentación. Es Antonio Escoutado. Vamos a hablar de uno de sus libros, 60 semanas en el trópico. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según lo estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con mi amigo Jacobo Martín Cerezo. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu canal otra vez para hablar de este libro tan curioso de como has dicho, pues uno de los grandes autores contemporáneos españoles. Eso es, vamos a hablar del libro que pensamos que es más fácil para acercarse a la bibliografía de Escotado. Ya vimos en un vídeo anterior con su hijo Jorge que había varios libros que quizás son más convenientes que otros. Uno de los que mencionábamos era 60 semanas en el trópico y por lo tanto, bueno, pues empezamos un poco a repasar la bibliografía de Antonio Escotado con este libro. Cuéntanos un poco sobre Antonio Escotado. Bueno, pues la figura de Antonio Escotado y sus aportaciones al pensamiento intelectual, a la intelectualidad del pensamiento en España, pues se podría definir al autor como un pensador incómodo pero imprescindible. No estamos hablando de cualquier intelectual, sino que fue una figura pues bastante inclasificable en este mundo, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que se ocupó de temas muy diversos que en principio no tienen nada que ver uno con otro. Quiero recordar que en una entrevista le preguntaron que por qué había escrito por temas tan diversos como Historia General de las Drogas o Los Enemigos del Comercio. Obra bueno, es muy interesante porque hace un estudio de la propiedad privada a lo largo de la historia. Bueno, pues él decía que tanto las drogas como el comunismo pues son las excusas que utilizan la gente para fracasar, curiosamente, ¿no? Y bueno, pues ya esa frase nos está diciendo cuál es su acercamiento tanto a un mundo como a otro. Bueno, él nació en Madrid en 1941 y murió en Ibiza, que fue su refugio hasta el año 2021, en el que nos dejó. Y pues bueno, pues fue un filósofo, sociólogo, ensayista y sobre todo una persona que estuvo en busca del pensamiento libre y, bueno, pues desarrolló una defensa férrea de las libertades individuales, incluyendo su crítica al prohibicionismo de las drogas, su mirada incómoda hacia la moral dominante de la época, ya fuera tanto conservadora como supuestamente progresista, lo que le convirtió en un autor al que no se podía leer bueno, pues sin que a lo mejor te hiciera temblar un poco el piso, ¿no? Sin reaccionar. Sus dos grandes obras ya son clásicos, hablamos, pues, ya lo hemos anunciado, de la Historia General de las Drogas, escrita en 1989, que es una gran investigación sobre el uso de este tipo de sustancias a lo largo de la historia, y la trilogía Los Enemigos del Comercio, que es una revisión crítica de la historia del comunismo y de la idea misma de la propiedad privada. También exploró la física, la epistemología, la espiritualidad, con libros como Caos y Orden, donde pues, se enfrenta el eterno conflicto entre estructura y libertad, entre cosmos y espontaneidad. Fue profesor también en la UNED hasta el año 2013, pero su influencia pues, trascendió a las aulas. En sus últimos años de vida volvió a Ibiza, donde escribió, reflexionó y vivió como pues, el descanso del guerrero intelectual, podemos llamarlo así, en el que, bueno, pues yo recuerdo que siguió recibiendo a grandes intelectuales españoles desde su retiro y que le concedieron varias entrevistas muy interesantes y que también podemos recomendar. Pues sí, Jacobo, como dices. El bueno Antonio Escotado nos dejó el 21 de noviembre de 2021, hace ya más de 3 años, pero mi sensación es que su recuerdo está muy vivo, como prueba la concesión de la medalla de oro al mérito que le ha dado la Villa de Galapagar el pasado mes de mayo, en mayo de 2025, coincidiendo con la festividad de San Isidro, ¿no? Yo estuve allí ese día de la entrega de la medalla de oro al mérito y ahí se pudo ver a diversas personas del ambiente liberal libertario español y entre ellos también pues la antigua vicealcaldesa, ¿no? Begoña Villacís de la ciudad de Madrid, que fue la promotora en su momento de que
el Ayuntamiento de Madrid le hiciese un homenaje a Escobar, poniéndole nada menos que una estatua en la Ciudad Universitaria de Madrid. Ese homenaje hay que decir que sigue pendiente y desde aquí le hacemos este llamamiento al alcalde José Luis Martínez Almeida para que sepa que recuerde que tienes ese pendiente, ¿no? Que se lo ha demandado el pleno del ayuntamiento y que lleva años de retraso en la construcción de esta escultura que creo que es muy merecida, Jacobo. Pues tienes toda la razón, yo creo que es un homenaje más que merecido. Antonio incomodó a muchas personas, pero iluminó a muchas más, yo creo. Y al final, pues es que fue un pensador libre. Y bueno, pues su evolución en su desarrollo personal en cuanto a la forma de ver la economía y todo lo demás, su trasiego desde las ideas así más colectivistas hasta las más libres, pero incluso siendo libre, pues mantuvo ese pensamiento hasta el final, siendo muy crítico también con algunos autores libertarios también. Bueno, y es que al final pues no hablamos de cualquier intelectual, ¿no? Fue una persona que tuvo un compromiso personal, parecía, por la libertad y por la búsqueda de su verdad. Y en este marco, pues a lo mejor se puede encuadrar este del libro del que vamos a hablar hoy. Efectivamente, sí, porque digamos que las dos grandes trilogías que él escribió fueron, como has mencionado, Historia General de las Drogas, que lo escribió estando en la cárcel de Cuenca, y Los Enemigos del Comercio, que lo empieza a trabajar precisamente en un año sabático en el que se va en el año 2000 al sudeste asiático, ¿no? Fundamentalmente a Tailandia. Que esos son Los Enemigos del Comercio, que fue, digamos, su gran contribución al ámbito de la economía, ¿no? Cualquiera de estos dos libros, La historia general de las drogas o Los enemigos del comercio, al ser sendas trilogías, pues aunque son sus obras principales, pues la verdad que no es fácil, como hablábamos con Jorge Escotado en otro vídeo, no es fácil que uno simplemente se ponga a leerlos porque no te lo lees una tarde, ¿no? Sin embargo, este libro que traemos hoy, 60 semanas en el trópico, está escrito en una manera que está entre medias de un diario de viajes y un diario personal, ¿no, Jacobo? Pues sí, es muy interesante. Él, bajo la excusa de un año sabático, y creo que con una colaboración con la Universidad de Bangkok, si no recuerdo mal, pues se dedicó a explorar el sudeste asiático, pero con una visión bastante curiosa, no tanto del turista, ¿no? Sino que él quería observar, quería aprender, quería reflexionar al respecto. Y bueno, pues yo creo que Tailandia fue su cuartel general, pero hizo varias escapadas a Vietnam, con Birmania, a Singapur, y comparaba no solo la moral y las costumbres de cada lugar, sino que siempre trataba de hacer algún tipo de paralelismo con el sistema económico y con la religión. Yo creo que esos son los tres ejes sobre los que ha reflexionado Escotado en este viaje. Y bueno, pues con sus subramas, ¿no? Por así decirlo, como por ejemplo las relaciones de pareja en unos sitios, en otros. Y todo esto siempre, aunque los comparaba entre ellos, los distintos países del sudeste asiático, también hacía una comparación con lo que estamos viviendo en Occidente, lo que vivimos, nuestro periodo histórico, en qué medida eso es extrapolable o esperable de estos países, que sigue el mismo recorrido, y al final, pues al llegar, como todo intelectual, pues a conclusiones universales. Eso es, porque el viaje en realidad es un viaje hacia el interior y hacia el exterior, como la veremos, pero el libro no es simplemente una bitácora turística ni una guía de viajes, ¿no? Sino que él no viaja con la idea de hacer turismo como tal, sino que es una especie de retiro activo, ¿no? Es, digamos, sin necesidad de intervenir, sin necesidad de opinar, pero estar todo el rato mirando con una cierta mirada crítica sobre lo que está viendo, ¿no? En ese tiempo que está en el sudeste asiático, convive con locales, convive con occidentales y en ambos casos, pues les sirve de espejo para mirar hacia ese viaje interior que el fondo le interesa, ¿no? Porque ahí, y te quería preguntar sobre ello, Jacobo, aparecen como dos mundos en tensión, ¿no? Digamos, un mundo interior y un mundo exterior. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, yo creo que el momento en el que Escotado realiza este viaje, pues también es un momento vital, él mismo lo dice en las primeras páginas del libro, en los que está abandonando la madurez para entrar en la tercera edad. Y yo creo que es un momento
muy propicio para cualquier persona como escotador, siempre fue un buscador de la verdad para sí mismo, pues es un momento para reflexionar, ¿no? Y qué mejor hacerlo, qué mejor manera que hacerlo a lo mejor en un escenario donde no es el que tú conoces, ¿no? Te redescubres, pues viendo otro tipo de mundo. Y la verdad es que el mundo oriental, pues aún dista mucho o es bastante diferente al que conocemos aquí en Europa, en tanto a las costumbres, la moral, el derecho, el amor, todo lo demás. Así que creo que para él debió ser un viaje muy especial el, el poder afrontar ese conflicto entre el mundo interior y el mundo exterior en un escenario completamente nuevo, ¿no? Sobre todo si uno va con esa apertura de miras que se nota en todo momento en el libro. Y es que él pasa tiempo indistintamente, como tú dices, con los locales, como con los extranjeros, y también aprende las experiencias y cómo ven este nuevo mundo los extranjeros a través de sus ojos. Entonces yo creo bueno, aparte de todo lo que cuenta en el libro, que es realmente interesante, eh, sus análisis, sus comparaciones con Occidente, pues yo me imagino que para él debió ser una experiencia muy enriquecedora. Sí, porque además él, bueno, 60 semanas es más de un año. Hay que decir que no todo el tiempo lo pasó en el sudeste asiático. También en el libro cuenta una pequeña experiencia también en Sudamérica, en Brasil. Pero te quería, no, no es habitual que uno pueda viajar durante tanto tiempo seguido por una misma región. Y sin embargo, Jacobo, sé que tú lo has hecho, ¿no? También has pasado unos cuantos meses en el sudeste asiático. Entonces, antes de proseguir con el libro, quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia y cómo lo comparas con lo que cuenta Escogotado en el libro. Bueno, pues yo vi varios paralelismos en las descripciones que hacía él con las experiencias que tuve yo. Yo me fui porque había terminado en Alemania un periodo en el que había terminado mi tesis doctoral bueno, pues había trabajado en un despacho durante mucho tiempo, con mucha intensidad. Entonces pensé que merecía unas vacaciones y me pareció que era un lugar pues que todavía se pueden apreciar diferencias culturales, ¿no? Porque yo he vivido en varios países de Europa y más o menos pues todo tiende a ser lo mismo, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención varias cosas. Lo primero, nada más llegar a Tailandia, la amabilidad con la que me recibieron. La verdad es que nada más llegar tenía que ir a un sitio, pregunté a dos chicas que salían del colegio, que estaban justo por ahí, en la calle en la que estaba yo paseando, me sonrieron, no hablaban inglés, pero me acompañaron hasta el sitio que les indiqué en el mapa. Encantador. Y Escotado habla de que en Tailandia parece que es una costumbre nacional intentar timar al turista. Yo creo que esto puede tener que ver con una de las cosas que él explica en el libro, que es que en los años 90 el gobierno de Tailandia pues intentó recibir capital extranjero pagando un alto tipo de interés, pero que al final eso que estaba destinado para modernizar el país, pues al final el gobierno, por la corrupción y por los usos y costumbres de la zona, pues al final fue un dinero que no sirvió más que para que se enriqueciesen oficiales del gobierno y demás. Eso causó una grandísima deuda a Tailandia al final, deudor del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues ya se encargó el gobierno de decir que la culpa era de la banca internacional, Soros y compañía, ¿no? Entonces yo creo que en la época en la que él estuvo, en los años 2000, pues quizá estaba demasiado reciente todo esto y yo creo que el pueblo de alguna manera echaba la culpa a los occidentales de la crisis que tenía Tailandia. En cambio, cuando estuve yo, pues que fue en el año 2019, y 2020, pues la cosa había cambiado mucho. Desde luego uno tiene la sensación en Tailandia de que es un país que se va a comer el mundo porque hay muchísima gente universitaria, chicos jóvenes que muy preparados, las infraestructuras están muy bien y una no ve pobreza. Sí que llama la atención a lo mejor pues el impacto todavía de la religión, ¿no? Un poco pues esa mezcla entre modernidad y tradición que no les abandona y está bastante presente, pero desde luego mi experiencia con la gente local fue maravillosa. Algo que no puedo decir de Camboya. Y es que nuestro querido Pol Pot, pues uno de sus objetivos era acabar con las ciudades, porque quien vivía en las ciudades pues era burgués. Y él quería resetear.
Entonces, pues estamos hablando de que en Camboya, pues se calcula que murieron aproximadamente 3 millones de personas asesinadas por el régimen de los Khmer Rojos de un total de 9. Eso quiere decir que difícilmente hay familia que no tenga a verdugo o a víctima. Y sobre todo las ciudades están destruidas. Aparte que notas en la mirada de la gente un cierto pesimismo de cara al futuro. Y bueno, ya para terminar, mi última experiencia la pasé en Vietnam, donde te puedo decir que si bien en Tailandia son a lo mejor amables, pero un poco lejanos, no es el caso de... Yo les decía todo el rato que eran los latinos de Asia, porque me iba muy bien con ellos, porque yo en Alemania pues contaba un chiste y la gente se reía una semana después cuando entendía el chiste me llamaba por teléfono y me decía, jaja, qué bueno. Pero aquí en Vietnam la verdad es que era todo súper fluido con la gente, muy interesante, me acogieron en varias casas, sin conocerme, y la experiencia maravillosa. Ah, ya, último apunte, que creo que puede ser interesante también, para que veamos la mentalidad de esta zona, es que cuando estuve en Tailandia fue el cumpleaños del rey. Y entonces estuvieron paseando por Bangkok, por el río principal. Y bueno, pues después hubo una comitiva que atracaron y se pasearon por la ciudad. Todos teníamos que estar más bajos que el rey. Y lo que vi es que todo el mundo había sacado sábanas de los balcones. Y yo pregunté a una mujer que estaba por ahí que por qué hacían eso. Entonces me decía que es que no querían que el rey viera la pobreza en la que ellos vivían. O sea, ya no te estoy diciendo, oye, mira, vamos a aprovechar que el rey pasa por aquí para que vea las condiciones en las que estamos viviendo. No, no. Ellos sentían vergüenza de que el rey pudiera pensar que ellos eran pobres. O sea, fíjate, ¿no? Esa relación con los gobernantes. Llama la atención también porque en Tailandia, bueno, pues ha habido varios golpes de Estado, pero siempre se ha respetado la figura monárquica. Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia y en cuanto pues me sorprendió bastante que a pesar de estas pequeñas diferencias, todo lo que iba contando Escotado, pues me era bastante familiar. Y es que 20 años, pues no son nada, como dice la canción. Mm. Volviendo un poco a lo que cuenta Escotado en el libro, él habla de que hay como dos planetas, ¿no? El planeta exterior, que es un planeta en el que tiene que ver con el consumo, la política, las cosas que hay que hacer, ¿no? Frente a un planeta interior, que es el planeta, digamos, del alma o de la introspección de cada uno, ¿no? Lo interesante es que, según Escotado, en Asia y particularmente en Tailandia, estos dos mundos conviven entre sí con menos conflicto de lo que vivimos los occidentales, ¿no? Entonces, de alguna forma, se puede, de la cultura tailandesa, pues se mantener en una cierta espiritualidad sin renunciar a trabajar, ¿no? Y él también hace esa visión sobre la pobreza, sobre la corrupción. Menciona varias veces que, como en Tailandia, pues si quieres progresar te tienes que meter al ejército, porque estando dentro del ejército es como puedes pues acceder a, digamos, a las pequeñas corruptelas que te hacen vivir mucho mejor, ¿no? Pero también, de alguna manera, cuando se fija en la gente pobre, pues les ve también con una cierta felicidad, ¿no? Porque también entiende que es un sitio donde mm, es fácil no pasar hambre simplemente por lo exuberante de la naturaleza, ¿no? Por lo fácil que es acceder a comida que simplemente crece en la naturaleza, ya sean cocos, ya sean frutas de distintos tipos, ¿no? Y entonces eso les hace pues también no tener la ansiedad que parece que siempre tenemos los occidentales. ¿Te dio también a ti esa sensación cuando estuviste allí, Jacobo? Pues en parte sí, porque, claro, a ver, este conflicto entre el mundo interior y el mundo exterior, pues nos ha acompañado como seres sociales desde siempre. Pero lo que sí que es cierto que en Occidente, pues como que cada vez hemos dejado más de lado la superstición, que llama también Escotado, y la religión. Y esto, pues claro, tiene su lado positivo y su lado negativo. No sé si era Lord Byron, creo que lo decía, que es que desde que no creemos en Dios, creemos en cualquier cosa. Y este conflicto entre el mundo interior y el mundo exterior, pues al final la religión te está aportando certezas ante las incertidumbres del futuro o del presente. Y eso es algo que, digamos, en esta parte del mundo, pues todavía tiene muy presente. La religión les da certezas.
pero al mismo tiempo son unas respuestas incompletas, unas respuestas que poco sirven a lo mejor para prosperar. Entonces, sí, uno tiene la sensación de que están más anestesiados en el alma, por así decirlo, pero al mismo tiempo esa religión les impide prosperar. Y es una religión que rechaza lo material, en principio. Y entonces, bueno, pues si a eso le sumas lo que dices tú, que la naturaleza ha sido especialmente generosa, no sabemos si es la causa o la consecuencia, según la religión de la naturaleza o al revés, pues al final tienes una sociedad que le ha costado prosperar, pero que respecto a lo mejor a los estándares occidentales es una sociedad relativamente más libre. O sea, no hay tanta regulación. Difícilmente la gente, pues a lo mejor, o el gobierno siente la necesidad de regular cosas bueno, que surgen de forma espontánea y que tampoco amenazan al gobierno o los intereses creados. A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención que en Vietnam, siendo un país comunista, pues yo vi el mayor capitalismo del mundo y es que la gente salía a la calle y se buscaba la vida. Y yo realmente no vi pobreza ahí. Lo que sí que vi, que además eso también lo cuenta Escotado, es que ahí trabajan las mujeres. Vietnam, un país en el que los hombres son más bien feuchos, por así decirlo, las mujeres son increíblemente bellas, pues los hombres se pasan el día en el bar y las mujeres son las que cuidan de la familia y son las que salen a trabajar. No es para nada extraño en los negocios que sea una mujer quien, los negocios locales, es una mujer que nos regenta, que recibe, trata con el cliente, mientras el hombre, quién sabe qué, dónde está. Pues seguramente en el ejército aprovechando de los puestos de privilegio. Una cosa también muy interesante para nosotros, a Jacobo, que hemos escrito, que escribimos y hemos escrito algo, es ver cómo se establece un poco esa visión del escritor, ¿no? O sea, cómo Antonio Escotado, que de lo que tenía estudios era de derecho, ¿no? Los estudios formales que él tenía eran de derecho, porque filosofía la empezó, pero no la terminó, a pesar de que escribió muchísimo sobre filosofía, no tenía una titulación formal en filosofía. Y sin embargo, por lo que es conocido también hoy, es por su contribución económica, ¿no? Y sin embargo, hasta el año 2000, él no había tenido realmente mucha reflexión sobre el ámbito económico, y es precisamente en esta estancia en Tailandia que se va con una maleta llena de libros. Ahí empieza a contar, va contando un poco que ha leído a Menger, que ha leído a Hayek, ¿no? Y ahí es donde se empieza a gestar realmente la escritura de Los enemigos del comercio, ¿no? Entonces, aunque el libro no es como tal un libro de economía, va dejando pinceladas un poco de las cosas que le sugiere lo que lee y lo que luego él puede observar, ¿no? Observa a veces cómo funcionan los mercados locales, de frutas y verduras sobre todo, con la lógica del pequeño comerciante, cómo funcionan, eso que tú nos has comentado de que trabajan fundamentalmente las mujeres en los negocios, ¿no? La importancia que tienen las costumbres también a la hora de hacer negocio, y también acaba un poco concluyendo que cuando se intenta planificar demasiado la economía, pues se introduce una serie de rigideces que al final acaban siendo malos para hacer negocio, ¿no? Entonces él también acaba un poco diciendo que en realidad la libertad económica no es tener dinero para comprar un iPhone, ¿no? La libertad económica es que no haya una maraña de trámites que te impidan hacer tus propios negocios, ¿no? Que dé lugar ese orden espontáneo del que tan aficionados somos nosotros, ¿no? Ese orden espontáneo que se da en la calle, ¿no? Entre la gente que tiene su comercio y que está pues, buscando esas maneras de cooperación social, ¿no? Y entonces ahí Antonio lo cuenta, pero lo cuenta de una manera sin ideología, ¿no? No juzgando, no imponiendo, sino simplemente como un observador, y creo que ahí pues es también una parte muy, muy interesante del libro, Jacobo. Desde luego, una de las cosas que llama la atención es que, bueno, pues se nota a lo largo del libro que este viaje lo aprovecha para profundizar en sus conocimientos de economía, pero no se va a coger no va a aparecer en su libro una frase de Mises o de Karl Menger, simplemente una reflexión teórica y se va a quedar ahí, sino que siempre la va a encuadrar, si es que la llega a citar, porque más o menos lo que cita son principios, ideas generales, antes que frases que nos expliquen la teoría económica de un plumazo. Lo que él hace, yo creo, y es bastante interesante, es integrar ese pensamiento en lo que él está observando, ¿no? Y bueno, pues tiene varios fragmentos. Eh,
Si te parece bien, yo he elegido uno sobre la parte del libro que habla de economía que puede resultar a lo mejor de interés a tus lectores. Te lo anuncio si te parece bien. Dale, dale, sí, sí. Economía. Hay todavía quien dice odiar el dinero y sobre todo a los adinerados, proponiendo que en lugar de sacarse cada individuo y cada familia sus castañas del fuego, acudamos todos a dependencias donde nos entreguen gratuitamente cierta cantidad igual de alimentos, bienes de equipo y billetes para ir alguna vez al ballet o a la ópera. Así nos libraríamos de lo que estas personas llaman el horror económico, cuyo fundamento son las necesidades de bienes sentidas autónomamente por cada cual. Otros, entre los cuales yo me incluyo, ven en este supuesto horror el nervio de nuestro progreso material y moral. A cambio de un futuro siempre incierto, no hacemos cola para recibir la ración mensual de arroz, mantequilla o vivienda establecida por algún autócrata, sino que cada uno se lanza a realizar personales aspiraciones, tejiendo una malla de servicios que eleva hasta extremos antes impensables el nivel y la expectativa de vida para individuos y grupos. Fin de la cuota. Bueno, pues lo que está diciendo Escotado con esto también, obviamente, es que, claro, si el gobierno no planifica la economía, ni nos dice lo que tenemos que trabajar ni lo que tenemos que recibir, pues al final nos espera un futuro incierto. Pero es que al final ese futuro incierto es donde se expresa la libertad de las personas, donde podemos cooperar socialmente en función de que somos cada uno iguales, tenemos distintos objetivos, tratamos de encontrar. Quizá atenuado en esta parte del mundo, porque si bien es cierto que todo el mundo puede salir a la calle y poner un comercio y no creo que venga un oficial del gobierno a decirte dónde está tu licencia, tenemos todavía el peso de la religión, ¿no? Donde, por lo visto, pues claro, la influencia budista de que tienes que renunciar a lo material, ¿no? Entonces, creo que no está, y bueno, pues por supuesto la corrupción, que también está, gente que, pues en principio no quiere nada material, pero claro, al final todo el mundo lo tenemos que vivir. Y si tienes un puesto de privilegio y te beneficias del sistema, pues vas a hacer una de las cosas que contaba Escotado, que yo no vi, que es cuando los comerciantes se trasladaban de una parte a otra del país, pues tenían que ir pasando por los distintos puestos militares y ir sobornando a cada uno de los oficiales, ¿no? Yo eso desde luego no lo vi, pero ya te digo que yo fui 20 años después y tampoco a lo mejor lo observé tanto como él. Muy bien, pues ya para terminar, quería hacer solo unas pequeñas reflexiones, ¿no? Una es que él se va a esa estancia sabática también un poco huyendo hacia adelante de una situación personal, sentimental, que no vamos a entrar aquí porque creo que no es el objeto del vídeo. Y sin embargo, estando allí, le vienen a visitar en distintos momentos sus distintos hijos, ¿no? Pasa allí mucho tiempo con su hija más joven que en aquel momento debía tener 1 o 2 años, y también les vienen a visitar sus hijos mayores, ¿no? Entre los que está Román, que fue el diplomático que falleció poco después, y emociona verle cómo cuenta las cosas que hace allí con él, ¿no? Que van a hacer surf y demás, ¿no? Sabiendo luego lo que pasó con el hombre que murió de un... súbitamente siendo diplomático también en el sudeste asiático unos años después, ¿no? También aparece ahí su hijo Jorge Escotado, con el que he grabado un vídeo, y también tiene una anécdota muy divertida que os recomiendo también buscar en el libro. Y el libro también, además de esa parte de la familia que le viene a visitar y que él cuenta los viajes que hace con ellos y tal, también tiene un momento que realmente es increíble, ¿no? Como él desde el minuto uno está buscando quién le provea de drogas, ¿no? Incluso a pesar de saber que hay muchísimo riesgo de que sea detenido, y que sobre todo en Tailandia había muy poca permisividad con el tema de las drogas, especialmente cuando están involucrados extranjeros. Él desde el primer minuto está buscando drogas, y va contando pues en diversos momentos qué dealers o qué camellos va conociendo, ¿no? Y el libro tiene una pequeña parte final que viene un poco, no es del todo, digamos, de seguido de la parte asiática, ¿no? Y está un poco metida a un cazador, y es que viaja a un sitio en Brasil donde le invitan a dar una charla sobre el consumo de drogas, y se pasan allí varios días consumiendo ayahuasca, y él cuenta también sus experiencias, ¿no? Digamos que entonces en esa parte se parece esa parte del libro un poco más a su contribución hacia el mundo de las drogas, que más que hacia la contribución de la economía.
que serían los enemigos del comercio. No sé, Jacobo, si quieres contar algo más para cerrar el vídeo. Bueno, me parece interesante una de las reflexiones que hace Escotado ya en Brasil, que lo que dice es que al final todos estamos buscando algún tipo de certeza de cara al futuro. Los hay quien no se encuentra en la religión, los hay quien no encuentra en la ayahuasca. Pero él también dice que al final la ayahuasca se ha convertido, las ceremonias de la ayahuasca también en una ceremonia prácticamente religiosa. Ellos lo llaman medicina, pero bueno, también se podría llamar, como digamos, la liturgia, ¿no? Que acompaña siempre a las religiones. Y es que al final también lo buscamos en las relaciones de pareja, en la economía, al final siempre estamos, de alguna manera, es algo propio del ser humano, pues siempre estamos intentando asegurarnos las certezas del futuro, ¿no? Y yo creo que este libro, pues realiza una reflexión sobre todo sobre lo que tú decías, el viaje interior que nunca termina, intentando garantizarse la seguridad respecto al mundo exterior, que es el que nos tiene que proveer. Entonces, desde luego me parece un libro muy interesante que va de menos a más. Me da una sensación de que cada vez se va haciendo más reflexivo, eh, cada vez va siendo menos un diario de viaje para hacer reflexiones universales, tanto del amor, de las relaciones de pareja, del feminismo incluso, de la economía. Así que me parece un libro, desde luego, para iniciarse con la obra de Escotado, muy, muy aconsejable y que te prepara para sus grandes obras. Muy bien, pues coincido contigo, Jacobo. Creo que es un libro que se lee muy bien y que para alguien que no haya leído Esgotado y quiera acercarse a su obra con una obra asequible, que se lee fácil y que, aunque haya algunas citas a algunos autores y demás, yo creo que se puede entender bastante bien en una primera lectura sin acudir a segundas fuentes ni nada. Y entonces, pues nada, creo que es un libro que podemos recomendar por si alguien quiere entrar en la obra de Esgotado. Muy bien, Gustavo. Pues nada, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal. Un saludo a todos tus espectadores y hasta la próxima. Nos vemos, Jacobo. Un saludo.